Muy buenas noches, pueblo chileno. Le damos la bienvenida a este tercer programa ya de Ciudadanos al Poder. Hoy día, hace un par de horas atrás, hemos visto frases de excelencia. Frases emitidas por autoridades máximas de nuestro país. Frases como, y parafaseando por ejemplo al secretario Villa, refiriéndose a organizaciones jesuitas. Si no les gusta, que se guarden su opinión. Otras frases como por ejemplo del presidente Sebastián Piñera, ante críticas, digamos, en un evento. A palabras necias, oídos sordos. ¿A quién van dirigidas finalmente esas frases? Esas frases de silencio, esas frases de mejor usted no opine. Porque recuerdo que el día de ayer también apareció una frase, mejor aún, de otro ministro, el ministro Larraín, ministro de Hacienda, que plantea que si se reduce el IVA, la gente al otro día pedirá rebajas de medicamentos. Yo, la verdad, preferiría que las frases de silencio ante opiniones negativas, o como dice el presidente Piñera, a palabras necias, oídos sordos, fueran directamente emitidas a frases como la del ministro Larraín. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudadanos al Poder. Muy buenas noches, pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos. En esta oportunidad vamos a debatir, vamos a conversar distintos temas y queremos que tú en tu casa también participes a través de nuestras redes sociales en Facebook. Hoy día vamos a conversar sobre temas muy relevantes, como por ejemplo la acusación que se le hizo a la ex ministra Javiera Blanco sobre haber modificado las cifras sobre las muertes de niños en el Sename. También vamos a comentar esta frase de bronce del ministro Larraín. Pero vamos a comenzar discutiendo sobre la eventual acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema por parte del Parlamento. Y para debatir estos temas tenemos a grandes invitados. Tenemos a Alejandro Reyes, presidente de la Unión Comunal de Quinto Normal, militante del Partido Socialista. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. También tenemos a Mila Chávez, que es abogada y miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Marca AC. Hola Mila, ¿cómo estás? Hola David, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y tenemos también a Mauricio Yaitul, que es militante del partido Más IC, miembro de la Asociación Mapuche Tripayantu, y de la Corporación Ciudadanía y Justicia. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, David. ¿Cómo estás? Bueno, para partir el debate, partamos conversando y debatiendo sobre esta eventual acusación constitucional que miembros de la Corte Suprema, o sea, que va en contra de los miembros de la Corte Suprema por parte del Parlamento, por este hecho llamado el supremazo. Para recordar a la gente, fue que le dieron la libertad condicional en la sala penal de la Corte Suprema a ciertos criminales, ¿no?, que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Alejandro, ¿qué le parece todo el contexto? Me parece que a buena hora haya un poder del Estado que genere una suerte de coherencia con su misión y su función. Los legisladores son por esencia aquellos que tú confías que van a aplicar la ley, no solo la ley que está escribiéndose en los espacios nacionales, sino lo que pasa con la humanidad entera. Y en ese marco, los tratados internacionales sí o sí son los que regulan la esperanza de defender la humanidad. Y cuando un juez de cualquier país sea no atiende a los acuerdos internacionales, en todas las materias que trate los acuerdos internacionales, pero de manera más relevante aún cuando se trata de derechos humanos, objetivamente hay que levantar la voz. Y como la voz levantada por los familiares de las víctimas no había sido suficiente, porque no es que nos esté criticando a la Corte Suprema por su incoherencia en la defensa de los derechos. Llevamos todas las décadas post-dictadura en Chile pidiendo que una vez por todas la justicia efectivamente atienda a los acuerdos internacionales. Entonces, a buena hora, el Poder Legislativo, en ese sentido, actúa coherentemente. Claramente, cuando hay crímenes de lesa humanidad, no es posible no transgredir los acuerdos internacionales, de dejar libre a aquellos que los han cometido. Entonces, como dirigente social, como ciudadano, como chileno, me parece que abre una ventanita de nueva esperanza hacia todas las incongruencias que también tiene el Poder Legislativo. Claramente,
se ha alejado de la ciudadanía y de la comunidad y ha legislado muy poco o nada en materia de derechos humanos. No tenemos ley de protección de derechos. Por ejemplo, si el año 89 se firmó la Convención Mundial en favor de los derechos de los niños, no hay en Chile todavía una ley que proteja los derechos de los niños. Acaba ahora y bueno, para qué hablar de los migrantes, las familias migrantes, tenemos convenciones en favor de la mujer, tenemos pactos internacionales en favor de los pueblos originarios, tenemos pactos en favor de las personas mayores, hace 3 años nomás la OEA, la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores. Entonces, no hay correlato entre la cantidad de acuerdos mundiales e internacionales en materia de derechos pactadas o acordadas o ratificadas por nuestro país en función de la legislación chilena. Entonces, me parece muy bien que se genere esta discusión, este debate, independiente de cómo progrese. Puede ser que la acusación no tenga los resultados esperados. Sin embargo, el hecho es un hecho histórico y político que esperábamos que sucediera alguna vez, que los legisladores chilenos efectivamente actúen acorde a lo que mandata el derecho internacional. En ese sentido, estoy muy de acuerdo. En ese sentido, Mila, ¿qué te parece a ti esta eventual acusación constitucional? ¿Y cuáles son, no sé si tú nos puedes explicar también cuáles son el objetivo de esta acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema? La verdad es que el hecho o las circunstancias que rodean a esta acusación son las que llaman poderosamente la atención, porque no es posible que a violadores de derechos humanos se les trate procesalmente igual que cualquier delincuente común. Entonces, más allá, digamos, del tiempo que ha debido esperar el país para que haya justicia, las condenas tampoco se hacen cargo de la gravedad del delito de violar derechos humanos. Entonces, en ese contexto, Chile está al debe y huelga a ser presente que hay que modificar instituciones que, la verdad, que lo que ha ocurrido encuentra amparo en la actual Constitución que se repudia por su ilegitimidad, y en ese contexto una acusación de la Cámara de Diputados a la Corte Suprema precisamente busca enrostrar la notable falta de deberes, pero acá no está en cuestionamiento, digamos, el contenido de la resolución. La verdad que lo que está en cuestionamiento es el tratamiento que le da la Corte Suprema a asesinos, a violadores de derechos humanos. Y tal como dice Alejandro, puede que esta acusación no tenga un buen puerto, puede que sea desestimada, porque existe el principio de separación de los poderes y además que la Corte Suprema es ama y señora para conocer los casos que llegan a su conocimiento. Entonces no se puede cuestionar el contenido, la oportunidad, no se puede cuestionar, pero sí creo que esta acusación abre la sala para aperturar lo que significa una reforma constitucional sustantiva en materia de derechos humanos. Y es que en Chile, no obstante haber firmado distintos tratados de derechos humanos, esos tratados de derechos humanos no tienen rango constitucional, se tramitan como simple ley, por lo tanto no son vinculantes para los jueces de la República. Hay jueces garantistas y que van a fallar de conformidad a los instrumentos de derechos humanos, de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos, pero no están obligados. Entonces, el problema radica, más allá del cuestionamiento y lo duro que es para las víctimas. Un tremendo abrazo a doña Carmen Hert. Creo que es necesario modificar el artículo 5 de la Constitución, darle un rango constitucional a los tratados de derechos humanos y es más, estarse a este control de convencionalidad que obliga a Chile a respetar todos los derechos humanos que están establecidos en la Convención Americana. Chile es Estado parte y debe adecuarse a reconocer competencia internacional a los tribunales. En eso doña Carmen Hert tiene mucha razón, pero la Corte Suprema, que debe fallar con estricto apego a la Constitución y a las leyes, no están obligados a aceptar cuál es la importancia y el vínculo que tienen los derechos humanos y los tratados, en este caso para los tribunales. Mauricio, según lo que decía Mila, bueno, y también Alejandro,
¿Te parece a ti que tanto el fallo de la Corte Suprema y también como esta eventual acusación constitucional se justifican desde el punto de vista no solamente jurídico, ¿no?, sino también desde el punto de vista político? Mira, David, yo creo que en esta situación es bastante complejo porque en realidad esto no tiene defensa política. O sea, aquí estamos hablando, y esto no es una comparación errónea, durante el proceso de dictadura hubieron más de 3.200 personas que desaparecieron, oficialmente registrados. O sea, estamos hablando de que aquí son responsables de un genocidio hacia ciudadanos por pensar distinto, por sentir distinto en muchas instancias también. Recordemos que también la dictadura no solamente fue una opresora solamente dentro de la línea política, sino que también dentro de la línea moral, dentro de la línea institucional, de castrar una sociedad que incluso se vio, ¿no es cierto?, mutilado en los procesos hasta incluso culturales. Y eso es un tema aberrante. En ese contexto, hoy día tenemos personas que han sido sancionadas paradójicamente dentro de un sistema que dejó justamente esta misma dictadura, pero a pesar de esa sanción, lo que me parece que es totalmente un poco aberrante es buscar artilugios necesarios para poder sacarlos, justamente entendiendo que estas son personas que cometieron los mismos crímenes que a lo mejor lo hubiese hecho Hitler en su momento, o que lo hubiese hecho inclusive cualquier otro tipo de dictador, ¿no es cierto?, en contra de los derechos humanos. Aquí estamos hablando que no estamos hablando de un delito común, estamos hablando de aquí claramente un ataque hacia una nación completa, hacia nosotros como ciudadanos, el momento en que se nos vulneró nuestro derecho supremo de decidir por quién dirigía el país en su momento, independientemente de cualquier cosa. Aquí se puede hablar, algunos decir, no, que fue un gobierno que levantó a Chile, que se está hundiendo. Aquí lo que hubo fue a través de la fuerza, se persiguió, se asesinó, se mutiló a un montón de personas. Y aquí los responsables están hoy día y deben cumplir prisión efectiva. Y desde ese contexto, me parece que estamos dando una muy mala señal. Sobre todo cuando hoy día Chile se jacta muchas veces internacionalmente del respeto, de la lucha por el tema de los derechos humanos, cuando en realidad la realidad es otra. Hoy día incluso, sin ir más lejos, en democracia, tenemos cuántos hoy día comuneros que han sido avaliados por las fuerzas policiales y que aún así tampoco han tenido respuesta en democracia. Ese tema que pones es muy interesante, porque cuando uno habla generalmente de los derechos humanos, bueno, hay distintas voces, ¿no?, según el punto de vista político, pero uno hay que ver que los derechos humanos son transversales. Sí, y hago esta pequeña introducción, digamos, para hacerle también una pregunta un poco provocadora también hacia ustedes. Estos presos, estos criminales que están presos por delitos de lesa humanidad, ¿deberían tener beneficios carcelarios? No, bajo ningún respeto. Bajo ningún respeto. La verdad que incluso llama la atención que son condenas muy bajas, muy bajas. Por ejemplo, me tocó defender un comunero mapuche que por un incendio de cosa mueble, 8 años de pena efectiva. Llama la atención que estas 7 personas que están condenadas por secuestro calificado, porque esa es la figura, la verdad, mientras no aparezca el cuerpo se le califica como secuestro, y que ni siquiera habían cumplido la mitad de la condena. Llama la atención que hay enfermedades o hay, digamos, pericias que tampoco corresponden con la realidad. Y en ese contexto, tratándose de crímenes de lesa humanidad que afectan a la humanidad, afectan a la comunidad, más grave que yo existe, creo digamos, que en el mundo no se le puede aplicar un reglamento penitenciario que está estipulado para reos que cometen delitos comunes. Ahora, Mila, argumentando un poco más también esta situación, cabe considerar lo siguiente. Aquí son hoy día personas que de una u otra manera fueron encontradas culpables. Aquí hay una situación de abuso, literalmente, del sistema judicial,
en el sentido de que hoy día hay presos comunes que no han logrado ni siquiera por situaciones humanitarias salir, y estamos hablando de hoy día de personas que dieron las órdenes para asesinar, persiguieron a otros solamente por pensar distinto. Y lo mismo que pasa hoy día en el proceso de las comunidades, el proceso del Estado, que no ha sido capaz justamente de entender que es una situación en donde hoy día se ha vulnerado el derecho, ¿no es cierto?, cultural de mantener tradiciones, de mantener territorio y de mantener administración sobre ese territorio. Y eso también son procesos de vulneración de derechos humanos. Chile está en pañales en el proceso de derechos humanos, y eso es por una razón fundamental. Tenemos una constitución que dejó establecida un gobierno militar. Y ese es un tránsito. Y eso, si lo sumamos los indultos, o sea, ¿cuál es la señal que está enviando Chile hoy en día a la comunidad internacional? En Chile los violadores de derechos humanos son indultados. En Chile los violadores de derechos humanos optan a libertad condicional con una tremenda facilidad, con un simple recurso de amparo. La señal es preocupante. Y contradice lo que ha sucedido en otros países de la región en materia de procesos de juicio y sanción. Así es. Entonces acá, además de transgredir el derecho internacional, se está dejando una señal contraria. Te fijas a lo que ha hecho Argentina, ¿no? A lo que ha hecho, te fijas, los países que efectivamente se han hecho cargo de su historia en materia de genocidios. Y va poniendo con el manto de la impunidad como un antecedente histórico que pasa a ser ya, digamos, demasiado severo a nivel de una práctica de los poderes del Estado. Entonces, en ese sentido, no solo hay un tema de carácter muy jurídico, sino también de proceso de desarrollo humano. Dejamos la impunidad en Chile, ¿no?, como aquello que resuelve el tema. Entonces, ahí hay un tema de injusticia que agrava el efecto, ¿no?, en las generaciones que vienen respecto a los crímenes. Ese es un tema muy tremendo. Así es, y más grave aún cuando este gobierno hoy día, que ha llamado en reiteradas ocasiones, incluso el mismo presidente, a pasar a la unidad de Chile, bueno, y podemos abrir heridas, permitiendo, ¿no es cierto?, y incluso avalando una situación que es totalmente contraria, porque hoy día la acusación, justamente como lo dice Milo, apunta a un tema de no sobre efectivamente si es que se les niega o no la salida a estos señores, sino que finalmente esto es un tema de forma, que hoy día los jueces no estén respetando incluso esta norma internacional. La misma Comisión de Derechos Humanos, cuando establece de que los estados deben abstenerse justamente de utilizar recursos jurídicos para poder otorgar estas libertades a violadores de derechos humanos. Chile hoy día está pasando a ser, para la visión en derechos humanos, está pasando a ser simplemente un Estado que firma los papeles con la mano y que los va borrando con el codo, sin aplicarlos, sin efectivamente entregar esa justicia que hoy día la comunidad internacional exige como mínimo en democracia. Entonces, o sea, viendo lo que me dicen los tres, aquí puede haber un consenso, digamos, sobre, por lo menos sobre la acusación constitucional, que estaría, digamos, sería válida. Lo que infiero por lo menos lo que me dicen ustedes tres. O sea, absolutamente. La verdad es que acá prima la separación de los poderes del Estado, en un Estado de Derecho, y no podría, digamos, el Congreso cuestionar el contenido, la oportunidad, el mérito de la resolución. Pero la resolución dictada por la Corte Suprema espanta porque transforma, hace natural la impunidad, la injusticia, la violación de derechos humanos. Pero hoy día escuchaba, cuando habló Sergio Muñoz, explicaba que esta constitución pinochetista otorga amplias facultades para conocer de forma exclusiva y excluyente estos casos. Por lo tanto, ellos están convencidos que esta acusación se desestima. O sea, ¿qué es lo importante de esta acusación? Es la unidad, es la voz de la Cámara de Representantes cuestionando el quehacer, y que ojalá esta acusación política se transforme en un proyecto de una reforma constitucional que por lo menos obligue a los jueces de la República, a los jueces de Chile, a respetar bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Yo aquí tengo una... Les voy a hacer otra provocación. Me tomo lo que dijiste tú, Mila.
que pensando que el espíritu de esta acusación constitucional es la unidad, digamos, del Parlamento, hoy día, bueno, aparecía en la prensa de que estaba peligrando esta acusación constitucional porque no se sabía si se iba a lograr el quórum o no. Y habían voces que daban la alerta y decían, como por ejemplo el diputado Gabriel Silver, que decían, ojo, revisemos bien esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Porque uno de los defensores también de esta acusación, curiosamente, es el diputado Urrutia, el diputado reconocido pinochetista Urrutia, y él decía que él iba a apoyar esta moción. Entonces ahí la gente, digamos que, no creo que sea gente izquierda, sino gente que quiere defender los derechos humanos, dice, wow, vamos a apoyar algo juntos. Pero los argumentos son distintos, porque los argumentos que plantea el diputado Urrutia son que él quiere sacar a estos temitos de la Corte Suprema justamente porque los tilda como ministros de izquierda. Ministros de izquierda, sí, porque han fallado antiguamente, me imagino que a favor de la ley de amnistía, que son los jueces, digamos, que hubo un cambio de jueces que, digamos, jurídicamente y también políticamente fue muy relevante, de los jueces que apoyaban la amnistía y los que no la aplicaban. Entonces, él quiere sacar a estos jueces porque son muy de izquierda. Entonces ahí Gabriel Silver dice, ojo, o sea, estudiémoslo bien. Porque nos conviene sacar a estos 3 jueces, digamos, que eventualmente votaban más, yo creo que esto es una caricatura, pero solamente para que se entienda, más como a la izquierda, ante la precaución o el miedo de que Sebastián Piñera, digamos, pueda poner juez ministro de la Corte Suprema ahora más de derecha. ¿Qué les parece a ustedes, digamos, estas reflexiones y este curioso, o sea, lo curioso que se puso este debate ahora? ¿Y esta reflexión nos hace a mantener más el status quo en la medida de lo posible? Porque yo lo planteo desde el siguiente punto. O sea, ¿qué prima aquí? Prima lo que hoy día nosotros estamos defendiendo como derechos, que efectivamente los jueces hoy día finalmente no son dioses, son funcionarios que deben aplicar la justicia. Son funcionarios de una parte del poder del Estado y que están obligados a aplicar la justicia. Y la justicia, finalmente, ¿qué es? Son las normas que nosotros mismos nos aceptamos. Y si Chile hoy día acepta normas de derechos humanos, los jueces no pueden no observarlas. No pueden tampoco omitir en relación a la gravedad de los hechos. Y aquí es ese el punto, es que los jueces dejaron de observar también normativas que hoy día les decían expresamente que es inviable. Pero a lo mejor voy a ser majadera, pero ya, por favor. Insisto que el problema está en la Constitución. Creo de que esta Constitución ha zanjado, permite, ampara la impunidad, la justiciabilidad de los derechos humanos, y hay otras constituciones que es bueno explicarlo, que obligan a los jueces, por ejemplo la Constitución de Ecuador, la misma Constitución española, la Constitución de Colombia, le otorga a los tratados de derechos humanos un valor superior a la ley, incluso constitucional. Y hay países supraconstitucionales, es decir, países que no obstante su normativa interna van a interpretar, van a justiciar con la interpretación que ha hecho la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es eso lo que los jueces en este país no poseen. O sea, es decir, un juez tiene muchas herramientas para resolver un caso, pero precisamente aquella de derechos humanos no hay ninguna obligación que tenga que aplicarla. Y eso lo permite la Constitución. Entonces estamos en un punto muerto en que hay que avanzar. Por lo menos, si no vamos a tener la nueva Constitución que muchos esperábamos, avanzar en reformas que realmente permitan a esta sociedad, a la comunidad chilena, reivindicarse y que permitan el buen vivir, que permitan la sensación de justicia. A partir de esa mirada más profunda y más seria que plantea Mila en relación al no sé si el evento, cómo llamarle, pero este chascarro de un diputado como el diputado Urrutia, que quiere generar un espacio de visibilidad nueva en su figura, digamos, sin contenido, ¿te fijas? Yo creo que no merece siquiera comentario, digamos. Él lo hace por el estilo que tiene, un tipo tremendamente convencido de toda la dictadura está correcta. Y si se pudiera, se repite, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de personajes, desgraciadamente, no van a empañar lo que significa este proceso que no tiene vuelta atrás,
de que va, por un lado, manifestado en esta propuesta de los parlamentarios que van a la acusación, pero también todo un mundo organizado de ciudadanos que está no solo hoy día en las agrupaciones históricas de detenidos desaparecidos, en las agrupaciones, qué sé yo, de familiares ejecutados políticos, sino además en redes sociales mucho más amplias. Entonces, yo soy parte de los consejos de sociedad civil y estamos dando la pelea, te fijas, para hacer acción en red, ¿no? Para apoyar procesos de cambio de la Constitución. Entonces, las discusiones que hicieron en el gobierno pasado, hoy día estamos retomando nosotros distintas estrategias para reactivarlas. Entonces, eso es un camino de cambio constitucional que viene de todas distintas áreas, ¿no? Entonces, diputados como este, que no quiero siquiera mencionando su apellido para que no olvidemos de él, no va a incidir, no va a cambiar ese curso de la historia chilena. Así lo veo yo. Pero podría darse, yo quiero insistir en el punto, porque Pero me parece yo creo que curioso. Más que normal lo es. ¿Qué pasaría si más diputados de derecha también se suman a esta, digamos, a esta petición del Consejo Constitucional para que destituyan a estos ministros, justamente para poder tratar de lograr cambiar eventualmente la jurisprudencia de la Corte Suprema? Porque, ojo con algo, y aquí le doy un dato a la causa. O sea, este cambio de jurisprudencia curiosamente empezó cuando salió el ministro Milton Huila. Entonces, Bueno, ¿qué pasaría si salen estos tres? Bueno, siempre se sabe, incluso en la sala constitucional, de que, a ver, toca un alegato, un recurso de protección. ¿Quién está? Porque la verdad es que tú tienes razón. A veces la justiciabilidad de un determinado caso depende de quién esté integrando la Corte o la Sala Tercera o la Sala Penal. El ministro saliente evidentemente era un ministro garantista, un ministro que estaba acorde, digamos, respetaba, por cierto, los derechos humanos y sobre todo la impunidad o, digamos, la condena dura en contra de los violadores de derechos humanos. Sin embargo, nos quedamos con 3 jueces que yo no entiendo, porque la verdad en otros casos, por ejemplo, cuando se trata de temas medioambientales, temas indígenas, muchas veces la Corte Suprema invoca tratados de derechos humanos. ¿Por qué en este caso no invocó tratados de derechos humanos? O sea, llama la atención y yo creo que hay algo de lo que tú dices. O sea, estamos frente a jueces que tienen un precedente, que siguen determinada línea y que van cambiando estos jueces, incluso los abogados muchas veces tenemos que ver cómo está conformada, recusar cuando sabemos que el tipo realmente no nos va a dar ninguna posibilidad en nuestra demanda. Claro. Así es. Para cerrar al término corto comercial, Mauricio o Alejandro, ¿algo más que agregar a lo que dice Mire? O sea, yo creo que nosotros tres en sí estamos de acuerdo en algo central. Aquí ha habido un abuso en el sentido de la confianza, pero además también es necesario un cambio constitucional que abra y que acepte la realidad de este Chile distinto. Este Chile centralizado que hoy día nos planteó la dictadura no hace más que desaparecer la diversidad y la gran riqueza que tiene este país. Y eso es algo que nosotros hoy día tenemos la obligación, también como generación, de empezar a luchar y a cambiar. Porque eso es lo que hoy día la derecha en general y quienes mantienen el status quo del poder también han buscado mantener, para ocultar también la participación y ocultar también el desarrollo que podemos tener como un país mucho más abierto, pero también con un orden también que nos permita justamente dialogar. Aquí en este país hoy día no tenemos ninguna posibilidad del ciudadano de incidir o de incluso de quitarle el apoyo a aquellas autoridades que elegimos y que vemos que están destruyendo nuestro patrimonio, como por ejemplo, y voy a dar un golpe a la cátedra, como lo que está pasando en Maipú. Lo que ocurrió hoy día con una alcaldesa que permitió que salieran más de 5.000 millones de pesos de pesos en deudas con los trabajadores, en juicios que están a puertas de ser ya ganados. Entonces, esa es una situación que nos debiese hacer pensar como ciudadanos, bueno, ¿por qué tenemos que aguantar que una autoridad no cumpla lo que efectivamente son las normas sociales y a nosotros nos obligan? Se habla casi de 25.000 millones de pesos, habla el abogado laboralista. Alejandro, antes de no conversar. Yo diría que esa
no sé, esa fotografía que se intenta poner de que hay unos jueces de izquierda, otros de derecha, es bastante falseada, como trucada, objetivamente, ¿no? Yo no la creo, no creo que tiene suficiente consistencia para seguir reiterándola. Viene de la derecha, de Urrutia, por lo mismo, Larraín, por lo Jueces mismo. de izquierda, digamos. Por lo mismo, te fijas, porque normalmente son intentos de intervención de carácter muy mediático, que no logran tocar los procesos históricos objetivos. Entonces yo tengo más esperanza, ¿no?, de que la ciudadanía, ¿no?, organizada va a ejercer su poder, ¿no?, en Chile cada día de manera más consistente. Yo confío sinceramente que hay hoy día una capacidad de conectar más la lucha social en Chile, y que este periodo que se abre, estos 4 años, con un gobierno de derecha neoliberal, seguramente va a crear las condiciones para dar un refortalecimiento a aquello. Y por lo mismo, el proceso de cambio constitucional, como bien decía Mila, un proceso que también está instalado, quedó ya la semilla plantada, y vamos para allá muchos más. Respecto a el notable abandono de deberes, tú tienes un recurso también posible de tomar desde la organización de base. Entonces lo que pasa es que la ciudadanía, las organizaciones sociales en general, la Junta de Vecinos, la Unión Comunal de Junta de Vecinos, Unión Comunal de Centro de Madre, si uniéramos todas las instancias que hay, que pueden pueden contrarrestar la función del poder local, otro gallo cantaría. Pero vamos para allá. A nivel de los consejos social civil comunales estamos dialogando más con las uniones comunales, por ejemplo. Te fijas, a nivel metropolitano estamos en esa mesa ya, ciudadanía, para pelearle al gobierno regional, por ejemplo, una institucionalidad de la participación ciudadana a nivel regional para discutir los fondos regionales con la intendencia, con los cores, etcétera. Entonces vamos en un camino que hasta ahora ha sido silencioso, pero tremendamente dinámico. Muy ambicioso también. Y yo tengo esperanza en ello, porque estoy ahí. Bueno, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero queremos invitarlos antes a participar del debate. Puede comentar, vamos a estar leyendo sus comentarios que hagan en las plataformas de redes sociales de El Vecino Normal. Nos vemos en unos instantes. No te pierdas todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, La Voz de Quinta, donde hablaremos de seguridad, apoyo social, la actividad de los superamigos, los beneficios del Cercotec y todo lo que sea en pro de la comunidad. Aquí, en El Vecino Normal. Lo esperamos. Ciudadanos al Poder, tenemos junto a don Alejandro Reyes, presidente de la Unión Comunal de Quinta Normal y militante del PS, también junto a Mila Chávez, abogada y coordinadora nacional del movimiento Marca AC, y junto a Mauricio Yaitul, militante del partido Más IC. Otro tema que ha sido muy bullado hoy día, y que, bueno, no solo hoy día, yo creo que se retomó hoy día el tema, que dio mucho que hablar en los años anteriores, sobre todo en las campañas presidenciales, que es el tema del Sename. Hoy día ayer hoy día, no recuerdo cuándo se noticia, pero una denuncia que hizo CNN Chile y también el diputado René Zafirio, diciendo que la ex ministra Javiera Blanco habría modificado las cifras de los niños que habían fallecido en los hogares del Sename. ¿Con qué fin? Se especula fines electorales, fines políticos, fines sociales, comunicacionales, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes? Comentemos un poco esto sobre esta noticia, por favor. Bueno, Mira, en realidad, si lo planteamos desde el punto de la especulación, puede dar para mucho. Yo creo que aquí hay una situación que se tiene que tomar desde fondo y hablemos directamente de Sename. Hablemos de dar una solución de fondo. Finalmente, hoy día, si bien efectivamente esa es una información importante que se debía de mantener en su contexto, pero hoy día seguimos viendo los números que suben. Y hoy día hacer una persecución política y enfocar el problema en constantes persecuciones políticas, creo que nos saca del foco. El foco hoy día debiesen ser los niños. Hoy día estamos en una sociedad que también fuertemente se ha generado un movimiento, ¿no es cierto?, provida en una instancia, ¿no es cierto?, de fortalecer el tema de la familia a propósito
de la negativa de algunos parlamentarios en la ley de aborto, ¿no es cierto? Pues bien, entonces fijémonos el punto en donde corresponde, que son los niños. Y esa es la situación de fondo. Hoy día yo creo que la posición, si bien de persecución política, debe de dar en continuación, si hay faltas, obviamente deben de sancionarse, pero creo que el Sename desde un tiempo a esta parte se ha empezado a utilizar en una defensa constante de persecución de quien estuvo a cargo, en virtud de dar una solución real a lo que hoy día acontece. Lamentablemente, yo lo digo desde mi visión social como dirigente, cuando uno plantea y ve en los barrios o el proceso que ocurre con los niños, llevamos ya más de un tiempo bastante largo los procesos del Sename, y la situación no ha ido evolucionando favorablemente. Seguimos viendo que las noticias cada vez nos sacan más casos más atroces a propósito de una responsabilidad que el Estado debiese tener en primera línea. Mira, en ese sentido, ¿tú crees que esto es una persecución política contra la ex ministra Blanco o en contra del gobierno de la expresidenta Bachelet? La verdad es que acá no hay que perder el objetivo. Acá no hay que olvidar que la ONU evacuó un informe y denunció a Chile por violación sistemática, reiterada, por los niños del Sename. Y esto no ha ocurrido con Bachelet ni con Javiera Blanco. También ocurrió con Piñera, ocurrió con Frey, ocurrió con Elwin. Es decir, el informe de la ONU señala que hace 40 años que Chile viola los derechos de los niños. Es decir, el Estado de Chile no ha sabido responder, no ha sabido hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su resguardo. Y eso es lo grave. Lo grave es querer ponerle un rostro, querer responsabilizar a una persona. Tú bien sabes, yo no soy partidaria de ninguna de las dos coaliciones, pero sí me preocupa que, revisado ese informe, estemos más preocupados de buscar un responsable que de tomar medidas. La Contraloría tiene en este minuto un sumario en contra del Sename. Se calcula que son más de 3.400 millones los que se han desviado y que tenían por fin realizar un catastro, verificar hasta cuáles son los niños, cuáles son los hogares, las condiciones. No se hizo ni en el gobierno de Bachelet, tampoco se hizo en el gobierno de Piñera. Entonces, la verdad es que es un zamarrón al Estado de Chile, a nosotros como sociedad, porque hemos quedado, una vez más, frente a la comunidad internacional como violadores de los derechos de los niños, de los grupos más desfavorecidos, de los más desaventajados. Entonces, no me preocupa Javiera Blanco, me preocupa que realmente el gobierno se haga cargo, sancione, pero busque una situación de remedio de fondo. Comunidades, casas comunitarias. No funciona el Sename actualmente y no ha funcionado hoy ni funciona hace 40 años. Eso es lo grave. Alejandro, ¿qué opinas tú? Yo que estaba recordando también que Javiera Blanco fue una de las ministras que fue, no sé, elegida, pero fue premiada por la expresidenta Michelle Bachelet cuando la nombró en este cargo en el Consejo Convencional del Estado, un cargo vitalicio que fue muy bullado también en el año pasado, antes pasado. El año pasado. Que iba a recibir algo así de 7 millones de pesos mensuales, que un horario. Se hablaba que ha sido un premio, digamos, y justamente ella salió por este tema del Sename. Mira, está muy vinculado este tema con el anterior. El tema que Chile es un transgresor a los derechos humanos fundamentales, y particularmente de los sujetos que deben ser prioritarios de un país, digamos. Yo lo dije también al inicio, el que tengamos una Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas desde el año 1989, y no es que no haya habido iniciativas en Chile para legislar de parte de la sociedad civil. Los años 90, en el 90 se crea en Chile la Red Nacional de ONGs de Infancia, que trabajan. En ese tiempo yo estaba en una ONG que trabajábamos con infancia, estaba CERPAC también, entre otros, y teníamos la impronta de poner el enfoque de derechos acuñados, te fijas, en que la convención hoy día sí o sí tenemos que tomarla en serio. Se nos pasaron todos esos periodos de gobierno
proponiendo que ese corpus de iniciativa de ley que venía para de protección de los derechos de los niños se tomara en cuenta, y no se tomó en cuenta toda la década del 90, la década del 2010 tampoco se tomó en cuenta. Entonces, no solo Javiera Blanco, es claramente lo que se ha dicho acá, ha sido una institucionalidad chilena transgresora, ¿no?, de lo que es su deber de cuidar la vida, y cuidar la vida en los niños, cuidar la vida de los compatriotas que merecen hoy día, por razones de la estructura de injusticia que tenemos, en que muchos niños no tienen la posibilidad de vivir con sus familias, te fijas, son doblemente atropellados. Por un lado, los extraen de su estructura familiar, sus raíces sociales, y segundo, al instalarlo en la internalización, ¿no?, además les provocan una desfiguración de su condición de sujeto. Entonces, no, el tema es mucho más profundo que Javiera Blanco. En ese sentido, si el diputado Zafiro está enfocándose solo ahí, me extrañaría, porque él es un hombre que ha investigado los procesos de crisis del Sename hace harto rato. Entonces, no me gustaría que él se reduzca en la función de día mediática de a quién ponemos para el funcionamiento ahora. No, el tema es mucho más complejo. Es todo el sistema del Estado que tiene que, como bien dice Miguel acá, compañera, adecuarse a la lógica hoy día de lo que es el derecho internacional y la lógica que te dice y que te da hoy día la condición de desarrollo del sujeto. Sí o sí son prioridad los niños, ¿no? Sí o sí deben estar en todas las esferas de la discusión. Este Acuerdo Nacional por la Infancia no fue participado. Hoy día Chile necesita un sistema, y en eso debemos participar todos, además. Y eso es lo que el Estado debe entender. Chile necesita un sistema que sea integrador. Tenemos realidades. Sí, anteriormente lo mencioné. Chile está viviendo en un centralismo que es inexistente. Tenemos una diversidad cultural enorme. Tenemos un sistema que no es capaz de entender la realidad, también social, económica, pero por cierto también cultural, y de los chicos que están llegando al Sename. Hay una situación que debe ser vista en su contexto. Y lamentablemente, insisto, me parece que la tarea de los diputados y los senadores de fiscalizar es la senda correcta de ver el problema. Perfecto, ya hicimos el análisis del problema, vimos los números, sabemos que ya un niño fallecido en el sistema público debiese ser señal de que estamos haciendo algo mal también. No deberíamos esperar a que el número sea ni 100 ni 200, o si son 400 lo tomamos y si no, estamos bien. Aquí hay un sistema que debe cambiar, que viene hace 40 años, que no ha funcionado, que no va a funcionar, porque ya no funcionó, y por tanto amerita que se haga un cambio, amerita que se haga una revisión, amerita que hoy día en una sociedad en donde estamos mucho más abiertos, Chile hoy día está transformándose en un país cosmopolita en muchas situaciones. Tenemos una realidad migrante enorme. Sí. Y hoy día son, además, las futuras personas que están llegando a este país como migrantes, son las bases trabajadoras que van a estar en los servicios o en los trabajos más precarios de este país. Y por tanto, si seguimos con el círculo vicioso, van a ser el día de mañana los grandes usuarios del sistema de atención con los menores. Porque ese es el círculo vicioso que se ha dado en este país. Se dio con los pueblos indígenas en la historia de nuestro país. Recordemos cuáles eran los oficios que hoy día se mantenían desde el centralismo de Chile. Cómo se ha dado la migración de las regiones a la capital. Cómo eso ha logrado la saturación de las grandes ciudades del capital de Chile, como es Santiago, Valparaíso, San Antonio. Y como hoy día tenemos una de las comunas más grandes de Chile, más ricas de Chile, que no produce nada. Me llama la atención, sí, que aparte, digamos, de quedar muy claro, digamos, que Chile ha violado sistemáticamente los derechos de estos niños que están bajo su resguardo, me llama la atención la acusación constitucional. ¿Por qué el año pasado no hubo quórum para una acusación constitucional en contra de la ministra Javiera Blanco? Porque aquí sí procede, y estamos hablando de niños, ¿cierto? Y de otro lado, 1.313 niños que haya en esa época. 1.313. Sí. Ahora entiendo que eran 449
los niños fallecidos en circunstancias extrañas, y que ella decidió sacar aquellos que están vinculados a temas de justicia juvenil, adolescente, y quedó en 185. O sea, manipular la información. Y me llama la atención que el fiscal, porque aquí hay la Contraloría está haciendo una auditoría, pero de otro lado también hay un fiscal. Solamente se le citó a declarar en calidad de testigo. Yo creo de que frente a hechos que son evidencia más allá de toda duda, ella debiera declarar en calidad de imputada. Eso me llama profundamente la atención como ciudadana. Quería preguntar justamente lo que dijiste al principio. Esto ha sido transversal en todos los gobiernos y hay una evidente falta de voluntad política para poder resolverlo, ¿no? Pero, y aquí le hago la pregunta a los tres. ¿Es necesario que el presidente Sebastián Piñera y digamos, este gobierno o el ministro correspondiente declare abiertamente que en Chile se violan los derechos humanos de los niños? ¿Por qué digo esto? Porque se me vino a la cabeza comentarios del ex ministro del gobierno anterior, que se llamaba Jaime Campos, que él en una entrevista negó que se violaban los derechos de los niños en Chile. Y me acuerdo que se habló mucho de eso y fue grave, digamos, hubo mucha repercusión con respecto a eso. ¿Debiera Sebastián Piñera y su gobierno ahora decir abiertamente, nosotros también estamos pasando de llevar los derechos de los niños en este gobierno y en mi anterior gobierno y todos los gobiernos? ¿Debería ser así? ¿Debería ser un primer paso? Yo creo que el primer paso para generar cambios, los cambios que espera la humanidad civilizada, es reconocer. Reconocer, hemos fracasado en las políticas públicas, como Estado de Chile no hemos sido capaces de dar resguardo, de dar custodia, de hacernos cargo de los niños más vulnerables de Chile, reconocerlo y innovar. Y aquí sí que procede ese reconocimiento. Yo me pregunto si más allá de esta persecución política, de poner un rostro a una falta, digamos, a un fracaso que lleva 40 años, existirá voluntad política de parte de Sebastián Piñera. Yo lo dudo. Alejandro. Yo también tengo mis serias dudas de la correcta ética de nuestros gobernadores actuales, nuestras autoridades que iniciaron el 11 de marzo su periodo. Sinceramente, dudo de que haya seriedad objetiva en la forma como conducen la sociedad chilena o intentan conducirla. Y por lo tanto también tengo la duda metódica, no solo filosófica, sino también de fondo, política y también ética, de que tengan la intención de modificar las cosas. Sinceramente, creo que van a impulsar acuerdo marco, este famoso consejo que convocó la presidencia para discutir el tema de la infancia. Busca celebrar acuerdos no participados de partida. Mira, hay una cantidad enorme de redes de familiares de niños de Sename que no han sido escuchados, ni siquiera por los diputados. Entonces el proceso no es el tema que haga lo que haga o no un presidente, y en este caso el tipo de presidente que tenemos. Me provoca mucho menor confianza, ¿no? Que va a ser un proceso de cambio sustantivo. Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo? Yo creo los ciudadanos movilizados claramente, y aquellos que sí están conscientes, como algunos como diputados Zafío y otros diputados también, que del Poder Legislativo pueden hacer algo. Y hay que movilizar una suerte de presión que sea mayor cada vez, pero concertada, te fijas, de seguir llevando a la instancia internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los casos que se sigan dando. Porque no ha habido procesos no realmente correctivos de que se cambie el sistema de trato con los niños. O sea, seguimos internalizando en Chile. Los jueces de familia siguen mandando a los niños a los centros de Sename. ¿Te fijas? Entonces, la práctica es la misma. Entonces, en ese sentido, lo que haga o no haga un presidente, sí, claro, lo que haga o no haga un presidente no va a tener ninguna incidencia en la situación de los niños en Chile vulnerados. Entonces, la vulneración de niños parte por cómo se le trata a los municipios, cómo se le trata en las policías, cómo se le trata, te fijas, en la institucionalidad pública adultocrática que tiene Chile. Entonces, yo diría que me deja sin cuidado lo que haga o no haga, o las posiciones declaratorias que tenga un presidente.
Pienso que el tema es mucho mayor y debe ser Yo en eso- convocar la participación mucho más amplia de las organizaciones sociales y ciudadanas. Yo en eso Muy breve, discrepo por favor, Mauricio, nos tenemos que ir. En eso discrepo totalmente. Creo que Chile debe ser, primero, el presidente Piñera hoy día es el representante mayor del Estado. Y este Estado debe también asumir como sociedad y hacer un mea culpa en virtud hoy día de las violaciones a los derechos de los niños, no solamente en el Sename. Ojo con eso, no solamente en el Sename. Porque tenemos hechos comprobados y claros de abuso policial también a propósito de los niños en las comunidades. Tenemos hoy día niños baleados en las comunidades. Y eso sí que es complejo. Porque estamos hablando en democracia. Estamos hablando de que hoy día tenemos un sistema que obliga también, que maltrata a los niños, pero también tenemos una mirada del Estado de ocultar de forma sistemática las violaciones a los derechos humanos en toda línea con los niños. Porque aquí también ha existido, a propósito, y con esto no quiero alargar más, el famoso tema del impuesto del IVA a la lectura. También se nos niega el derecho a poder aprender a acceder libremente, a acceder hoy día a los espacios, ¿no es cierto?, que ya debiesen ser importantes para la formación de una persona. Bueno, ya sabemos que el ministro Rey nos dijo que si se baja el impuesto al IVA, la gente después va a pedir otras cosas, como por ejemplo bajar los remedios. Bueno, gracias por haber participado, gracias por el espacio, Alejandro, Mila, Mauricio, y también gracias a toda la gente que participó, por ejemplo Carlos Díaz Rocha, que le manda un saludo a los panelistas, y agradecer a Rodrigo la buena recepción en la Unión Comunal Tiempo Atrás. También saludos a David Blanco, muchas gracias Carlos. Bueno, y a toda la gente que nos vio, que compartió esta publicación y que está pendiente, sin lugar a dudas, estos temas van a seguir dando que hablar. Estamos hablando del Sename, estamos hablando también de esta Constitución Constitucional y muchos temas más de que este gobierno seguramente nos va a ir dejando semana a semana. Y para terminar, queremos también mandarle un gran saludo a Patricio Maldonado, que por favor se vaya luego de la televisión. Apoyamos con todo al diputado Núñez y a la demanda de muchos ciudadanos y la petición de que personas que incrementen el odio de nuestro país no aparezcan más en la televisión. Un abrazo a todos y gracias por seguir Ciudadanos al Poder. Te va a responder Patricia Maldonado. Buenas noches, pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos.